Buenas tardes, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Una hora de información por delante. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Una jornada preciosa, soleada, así como del otoño, de la parte linda del otoño. Claro, del comienzo del otoño. Todavía no, pero está llegando. Se empieza a notar, hay algo de eso, sí. Y nos metemos en la agenda informativa para contarles, lamentablemente, que la tercera muerte de un trabajador de la construcción en lo que va del año, ocurrida hoy en una obra en dependencias de la Universidad de la República, motivó la detención total de actividades de la Casa de Estudios desde hoy a la hora 15 y durante toda la jornada de mañana. En tanto, el Sindicato de la Construcción denunció que el trabajador no contaba con los elementos de seguridad pertinentes y decretó un paro nacional por duelo mañana de 9 a 13 horas. Y el Ministerio de Trabajo convocó a una reunión de las cámaras empresariales y los trabajadores para analizar la situación y definir medidas en materia de seguridad laboral. Un asunto, un problema que se repite y otros temas que emergen en la agenda. Y que repasamos en titulares. Yamandu Orsi se refirió a las declaraciones del prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz y del ministro de Economía y Finanzas Gabriel Odone sobre la situación financiera del país y sostuvo que la gente que trabaja en su gobierno tiene libertad para decir lo que piensa. El exintendente de Soriano y candidato a la reelección por el Partido Nacional, Guillermo Besosi, fue detenido en el marco de la investigación por la maniobra detectada el año pasado con materiales de la Intendencia y por la cual ya hay una veintena de personas imputadas. La justicia condenó este jueves al ex banquero Juan Peirano Basso a 9 años de penitenciaría por un delito de insolvencia societaria fraudulenta. El expresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva dijo que le quedan dudas acerca de que realmente se haya aprendido algo en materia de respuesta sanitaria ante el impacto que tuvo el COVID-19 en nuestro país. El 53% de las mujeres adultas en 12 países aseguran que experimentaron en 2024 alguna forma de violencia facilitada por la tecnología, según un informe de la Organización de Naciones Unidas. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, acusó a las y los manifestantes de querer desestabilizar al gobierno y pidió la renuncia de la jueza que dejó en libertad a casi 100 personas que habían sido detenidas un día después de la represión policial en la marcha de jubilados y jubiladas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ofreció una declaración muy prometedora pero incompleta sobre la propuesta de Washington para la tregua con Ucrania durante 30 días. Recuerden que para vernos en vivo en todos sus dispositivos deben ir a tvciudad.uy o a YouTube y que también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Y ahora salimos del estudio, Martín. Porque es momento de recibir los adelantos desde los móviles. Campaña electoral en Montevideo, Martín Duarte y su adelanto. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Estamos aquí en Millán y Carafi, en la zona de Sayago, donde en algunos minutos estará llegando la candidata Verónica Piñeiro en una actividad que tiene lugar en el Comité de Base No Te Rindas. Bueno, va a estar teniendo una conversación mano a mano con los vecinos, así que los convocamos en algunos minutos. Desde Sayago nos vamos a la Ciudad Vieja, reaparece el asunto de portada, lo trae Mariana Abreu. Mariana, bienvenida. ¿Cómo andas, Martín? El saludo para todos. Aquí en el Ministerio de Trabajo acaba de culminar una reunión entre las cámaras empresariales de la construcción, el ZUNCA, el ministro de Trabajo, el inspector general de Trabajo sobre las condiciones de seguridad laboral a raíz de este siniestro que culminó con la muerte de un trabajador que estaba realizando tareas de pintura sobre alturas. Bueno, se cayó desde una escalera que estaba encima de un andamio y perdió la vida. Desde el ZUNCA sostienen que la responsabilidad es de la empresa por no controlar los dispositivos de seguridad personal que tendría que haber tenido este trabajador, y el inspector general de Trabajo, Luis Puig, afirmó que fue una muerte evitable, un siniestro totalmente evitable de haberse justamente tenido estos implementos. Así que en un ratito vamos a estar compartiendo más de lo que fue este encuentro con la visión de trabajadores y también institucional. Otro adelanto, otro asunto. Todavía queda algo del carnaval más largo del mundo. Desde la Ciudad Vieja nos vamos hacia Punta de Rieles con Diego Martini. Diego, bienvenido.
Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, todavía queda carnaval, mucho carnaval, y es una estancia muy importante la que se va a dar ahora porque estamos en la unidad número 6, en la cárcel de Punta de Rieles. Estamos adentro de la cárcel donde en un ratito va a comenzar Carnaval de a pie. Una gran experiencia que va a tener a una murga y a una comparsa de tambores que es propia de acá de Punta de Rieles, y después en un ratito va a estar primer y segundo premio de murga de carnaval. Hablamos de Doña Bastarda y de Asaltantes con Potente, así que una hermosa experiencia de acá que en un rato vamos a estar compartiendo con ustedes. Otro adelanto, el diputado colorado Felipe Esquipani y su par frente amplista Federico Preve argumentaron a favor del nuevo proyecto de ley sobre eutanasia que se presentó recientemente y que cuenta con el apoyo de integrantes de diferentes bancadas. Podemos obligar a la gente a sufrir en determinadas circunstancias y tenemos que darle la posibilidad de elegir de forma autónoma y libre de morir con dignidad. Nos parece que esto es un derecho humano, no obliga a nadie, solamente da la posibilidad. Cuando no hay ningún otro mecanismo para paliar ese sufrimiento insoportable, no hay cuidados paliativos, no hay ninguna otra herramienta médica, que la eutanasia pueda ser una herramienta para morir dignamente. Ahora empezamos a profundizar en los temas de esta jornada. El presidente Yamandú Orsi dijo que decidió suspender la aplicación del reglamento aprobado durante el último gobierno vinculado a las jineteadas para analizarlo porque, a su entender, así como está escrito, es inaplicable. Tras participar de la inauguración de la cosecha de arroz en el departamento de 33, también se refirió a las declaraciones del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ordóñez, sobre la situación financiera del país y sostuvo que la gente que trabaja en su gobierno tiene libertad para decir lo que piensa. En primer lugar, yo no encuentro tanta contradicción, pero vamos a suponer que sí. Yo soy admirador y defensor de la libertad. Y la gente que trabaja conmigo tiene que tener la libertad de decir lo que piensa. Y así vamos a seguir los 5 años. ¿Así perjudica el gobierno? ¿Y cuál fue el perjuicio? No, de pregunta. No, ¿qué va a perjudicar? Al revés. Cuando uno se muestra demasiado monolítico, la gente es inteligente y desconfía, con razón. Orsi también sostuvo que se sigue negociando con la oposición por los cargos ofrecidos por el gobierno. Además, espera que el Parlamento vote cuanto antes las venias para la integración de distintos organismos. Yo tengo la tranquilidad y la alegría de que nosotros pudimos instalar el gobierno, las responsabilidades que son del Ejecutivo de manera bastante rápida. Por supuesto que ahora que implica articulación y articulación fundamentalmente con la oposición, esperemos que también sea ágil. El presidente también se refirió a su decisión de postergar la reglamentación del Instituto Nacional de Bienestar Animal que afecta a las jineteadas. Entiende que es inaplicable y que también genera un gran impacto a quienes viven de esas actividades. Esto que apareció ahora no solo apelaba o aludía al tema bienestar animal, sino que era una reglamentación que en algunos casos volvía inaplicable para las organizaciones más pequeñas, fundamentalmente, la reglamentación. Yo creo que hay que ir por una reglamentación cada vez más ayornada, porque no es más estricta. Pasó en el TURF también, ¿no? El TURF antes era otra cosa, pero las normas hoy te exigen mucho más. Y hay gente que aspira a mucho más y hay que conversar con esa gente. Entonces, como esto generó un impacto inesperado, bueno, no lo teníamos en carpeta, como tú dices, no estaba. Bueno, vamos a parar y analizarlo. Y ahora vamos a nuestro tema de portada. Javier Urioste, un trabajador de la construcción de 46 años, padre de 3 hijos, que realizaba tareas en el comedor número 1 de la Universidad de la República, en la calle Emilio Frugoni, 1419, falleció tras caer de un andamio que no contaba con las medidas de seguridad pertinentes. Y esto desencadenó distintas decisiones sindicales y a nivel de la Universidad de la República. En esta segunda esfera, digamos, el rector de la UDELAR, Álvaro Mombrú, ordenó la detención total de las actividades en la Casa de Estudios desde las 15 de hoy y hasta terminada la jornada de mañana, o sea, por espacio de prácticamente un día y medio. Y el ZUNCA, a su vez, ya convocó a un paro general parcial de la actividad en particular de la construcción en esa rama de actividad este viernes de 9 a 13. Desgracia horrible la que sucedió hoy mañana en el comedor número 1 de la Universidad de la República.
un trabajador de una empresa tercerizada de la construcción, que a la vez de un subcontrato de otra empresa que ganó otra licitación dentro de la universidad, estaba haciendo un trabajo de pinturas sin ninguna medida de seguridad, una escalera arriba de un andamio, cerca de los 5 metros de altura. Cayó hoy 8:30 de la mañana y lamentablemente el trabajador perdió la vida allí. Un compañero del Zunca, un trabajador de 46 años con 3 hijos, y nos encontramos con esa desgracia hoy de mañana a primera hora. Los compañeros nuestros que prestan servicio allí en el comedor fueron los primeros que trataron de auxiliar, pero bueno, tenemos varios informes sobre esta misma empresa y otra empresa que estaba haciendo otros trabajos en el otro comedor respecto a esto de no cumplir medidas de seguridad. Tenemos algunos correos ahí que ahora vamos a analizar, que le habíamos pedido a la autoridad de la Universidad de la República para que interviniera en esto. No lo ha hecho. Pedimos una bipartita para discutir estas cosas de seguridad y no se habían tomado en cuenta las denuncias que hemos hecho como trabajadores de esta situación. En este momento lo que nos acaba de llegar de parte del rector interino, la autoridad máxima de la universidad, que la universidad va a hacer cierre de servicio a partir de las 15 horas en el día de hoy y mañana. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Hay más repercusiones sobre este hecho, sobre esta tragedia. Mariana Abreu nos hacía un adelanto y ahora el desarrollo. Mariana, adelante. A raíz de este siniestro que terminó con la vida de este trabajador que estaba realizando tareas de pintura en altura, se convocó de manera urgente una reunión aquí en el Ministerio de Trabajo en la que participaron las cámaras empresariales de la construcción, también el Zunca, el ministro de Trabajo Juan Castillo y el inspector general de Trabajo Luis Puig. En esta reunión se habló de este hecho en particular, también otro siniestro que tuvo lugar el día de ayer, en el que un trabajador resultó herido de gravedad. Además se concretaron acciones para el futuro, entre ellas una campaña de sensibilización. También se exhortó públicamente por parte de Puig a que se controlen y que se cumplan las medidas de seguridad y en este sentido afirmó que esta situación habría sido posible evitarla si se hubieran tenido en cuenta estas normas básicas de seguridad. Vamos a escuchar lo que decía entonces. Evitar este tipo de situaciones y entendemos, y así lo consideramos en esta reunión tripartita, que hay un conjunto y una batería de medidas para poner en práctica. En primer lugar, esto es un llamamiento, una exhortación al cumplimiento de la normativa laboral porque el bien a tutelar en este caso es nada menos que la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, estuvimos analizando perspectivas a más largo plazo en el sentido del trabajo de la tripartita que existe en el área de la construcción y al mismo tiempo cómo mejorar en forma tripartita para poder lograr ir desandando un camino que nos genera una gran preocupación. Ha habido varios accidentes en el año. En el caso de la construcción es el tercer accidente. Nos parece que es muy grave lo que viene pasando y queremos adelantarnos con todas las herramientas del Estado y al mismo tiempo en esta exhortación que si en realidad no hay un cumplimiento estricto de las normas y un cambio cultural que corresponde al conjunto de los actores y la sociedad para poner coto a esta situación, para mejorarla, para que nadie tenga que poner en juego su vida, su salud, su integridad física para acceder o mantener un puesto de trabajo. Bueno, las partes que participaron en esta reunión, tanto las cámaras como el sindicato y las propias autoridades, se mostraron satisfechos con este encuentro. Pues hablaba de la buena voluntad también de los diferentes actores sociales de la construcción y la disposición para acordar medidas en este sentido de mejorar la seguridad laboral. Los representantes de las cámaras empresariales no dieron declaraciones, pero acompañaron las palabras de Puig y desde el sindicato de la construcción
sí estuvimos conversando con sus dirigentes acerca de este hecho en particular. Recordar que tercer siniestro con fallecidos en lo que va del año en el sector de la construcción, además de otros siniestros que también tuvieron consecuencias, como por ejemplo heridos. Desde el Zunca se considera que este siniestro en particular, el ocurrido el día de hoy, tiene como responsable la empresa que contrató a este trabajador por no hacer cumplir tener estos elementos de seguridad. Y también recordar que mañana estableció un paro este sindicato de 9 a 13 horas en todo el país. Varias situaciones de irregularidad. Primero, que estaba trabajando arriba de una escalera de un andamio de 3 cuerpos, de casi 6 metros de altura, a una escalera apoyada contra la pared. Lo que pasa ahí es que el trabajador cae porque el andamio cae al estar apoyado en la escalera. Y no tenía un cinto de seguridad, no tenía una cuerda vida. Y esos elementos tendría que estar. Desde el principio, de cuando sube el trabajador a partir de 2 metros, ya tiene que tener, cuando están expuestos a una caída libre, una cuerda vida y un cinto de seguridad. El cinto de seguridad y la cuerda vida, cuando nosotros llegamos al lugar de trabajo, estaba en una bolsa envuelto. No sabemos si lo trajeron posterior o lo contrario, estaba ahí y no es que no lo usa el trabajador. Tiene que haber un control por parte de la propia empresa que ese trabajador tenga el cinto de seguridad y tenga la cuerda de vida y que no esté arriba de una escalera trabajando como estaba trabajando en esas condiciones de trabajo. ¿Estaba solo él o con otros compañeros? No, estaba con otros compañeros. ¿Y los demás compañeros utilizaron algún tipo de elemento de seguridad? No, los otros compañeros que estaban abajo aguantando el andamio. Así que había un trabajador más que estaba trabajando con él, estaba abajo, no estaba trabajando arriba, había uno solo trabajando que fue la persona que cayó de la escalera. Gracias, Mariana y resto del equipo. Ahora cambiamos de asunto y pasamos a otro tema muy comentado en lo que va de esta jornada, porque el ex intendente de Soriano, Guillermo Besosi, actual candidato a la reelección por el Partido Nacional, fue detenido este jueves en Mercedes junto a otras 6 personas, en total, por orden de la fiscal Stella Alciaturi, en el marco de la indagatoria de presuntas maniobras ilegales denunciadas justamente en la órbita o bajo la órbita del gobierno departamental. El diputado Aníbal Méndez del Frente Amplio señaló que es un día triste para el departamento y que estas acciones se vienen dando desde hace tiempo en Soriano en referencia a las irregularidades que cometió el también exintendente Agustín Bascú. Lo que hace es que nos ponga como Frente Amplio muy atentos, en alerta. El Frente Amplio se declaró en sesión permanente. Por lo tanto, bueno, estamos, como te decía anteriormente, muy atentos a lo que sean los dictámenes de Fiscalía. Decir también que estamos muy conformes con el trabajo que ya desde hace mucho tiempo, muchos años, está llevando la fiscal por lo tanto, bueno, ahora la administración pasada, que estuvo la del ex intendente Bascú, teñida por hechos irregulares e ilícitos. Por lo tanto, que una segunda administración del Partido Nacional, ahora dirigida por el ex intendente Guillermo Besosi, también tenida por hechos irregulares y de corrupción, a nosotros la verdad que nos preocupa mucho. Esta investigación de Fiscalía ya data de unos buenos años, no sé si del 2022 a esta parte, ha tenido distintos procesos, ¿no? El proceso, el hecho inicial fue un incendio en lo que fue la sede de ADIOMS, donde, bueno, eso devino hace algunas semanas en algunos procesamientos, en algunas formalizaciones y condenas de funcionarios municipales y de particulares. Bien, ahora otro asunto. La jueza penal Isaura Tórtora condenó a 9 años de penitenciaría a Juan Peirano Basso por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. Tórtora consideró que Peirano Basso, en calidad de presidente del denominado Grupo Velox, digamos que hizo desaparecer gran parte del patrimonio del Banco de Montevideo para beneficio propio, lo que, entre otras cosas, posteriormente o al mismo tiempo incidió en la crisis económica y financiera que hubo en Uruguay en el año 2002.
En su sentencia, Tórtora respaldó la acusación fiscal y expresó que las maniobras de Juan Peirano Basso consistieron en transferir fondos del Banco Montevideo a otras empresas del grupo Velox, también conocido como Grupo Peirano, que en su mayoría dirigía o en las cuales era accionista. El grupo operaba a nivel regional y estaba integrado por los bancos uruguayos Montevideo y Caja Obrera y además por Banco Velox Argentina, Banco Alemán Paraguay, Trade and Commerce Bank de Islas Caimán, conocido como TCB, y entidades financieras de la región. Las maniobras comenzaron meses antes, según la sentencia, que dice textualmente: como consecuencia de la actividad económica y a partir seguramente del año 2001 y agravado por inversiones realizadas en Argentina, los hermanos Peirano se concertaron para realizar un gran número de operaciones fraudulentas en beneficio del grupo, ocasionando un grave perjuicio a la economía nacional y específicamente un enorme perjuicio a los accionistas, acreedores, inversores, ahorristas y al propio patrimonio del Banco de Montevideo y del Banco Caja Obrera. El documento judicial enumera incumplimientos del Banco Montevideo a resoluciones del Banco Central, como la que en marzo de 2002, y tras constatarse movimientos de dinero hacia Islas Caimán, exigió cancelar créditos concedidos a empresas y personas del grupo. También establece que el banco incumplió un compromiso de capitalización por $50 millones. A pesar de ello, las actividades irregulares se seguían ejecutando con presidencia del ordenado por dicha institución banco centralista. Recuerda la sentencia al punto tal de que eso llevó al cierre del Banco Montevideo. La jueza Tórtora consignó que la defensa de Peirano Basso argumentó que el empresario no era responsable de la operativa fraudulenta y no integraba los directorios del Banco Montevideo y el TCB, interpretación desestimada por la magistrada. Según averiguó MBD Noticias, si bien la condena es a 9 años de cárcel, aún está pendiente que la oficina actuaria realice la detracción de la pena de prisión preventiva ya cumplida, cálculo que determinará la prisión efectiva que deberá cumplir Peirano Basso. Otro asunto, fue formalizada una investigación contra Luis Bilbao. Estamos hablando de un ex director de área de la Intendencia de Florida por irregularidades en una obra realizada en la localidad de La Cruz, justamente en ese departamento. La denuncia fue realizada por un ex funcionario municipal contratado, quien planteó que había un faltante de materiales y herramientas de una obra y que eran llevados a la casa de jerarcas. Bilbao deberá cumplir arresto domiciliario total y uso de tobillera electrónica por 120 días y tiene prohibición de comunicación por cualquier medio y acercamiento de 500 metros respecto de otro condenado por un delito de soborno. Bilbao había sido destituido de la Intendencia el año pasado cuando se denunció el caso. Otro de los asuntos de los que se ha hablado en las últimas horas está asociado al 5º aniversario de la declaración de la emergencia sanitaria vinculada a la pandemia de COVID-19. Esto pasaba en 2020, a esta altura del año, en este país. A propósito, Luis Núñez, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, dijo que a él le quedan dudas acerca de que realmente se haya aprendido algo en materia de respuesta sanitaria ante el impacto que tuvo el COVID-19 en nuestro país. Para el intensivista sería muy importante que el país cuente con un registro de los recursos humanos especializados en caso de tener que enfrentar otra pandemia de estas características. A mí me quedan muchas dudas si realmente se aprendió algo o no, sobre todo lo que es la respuesta sanitaria, ¿no? Tal vez en otras cosas quedó algo más aceitado, pero como que faltaría todavía, a mi entender, algunas cosas para corregir y no volver a pasar lo que pasamos. Igual, o sea, no hay ningún país en el mundo, y eso quedó demostrado, que esté preparado para una pandemia de este tipo. Nos encontramos con varios problemas, ¿no? Un problema básico, primero, desde el número de camas realmente habilitadas o disponibles. Ahí hubo muchos problemas para conseguir realmente esa información. De número de recursos humanos, o sea, al día de hoy, por lo menos, eso creo que no está del todo solucionado, ¿no? No hay un lugar donde tú puedas ir y decir, bueno, hay un determinado número de intensivistas que está trabajando. Nos enfrentábamos a que teníamos un sistema para el cual que no estaba preparado. Si bien, como te dije antes, ningún sistema lo está, nosotros en particular no está, ¿no? Si hubiéramos tenido la ola de casos que tuvimos en el 2021, en el 2020, los resultados que tuvimos en el 2021 fueron muy, muy malos, ¿ah? En particular, y lo hablo desde el punto de vista de medicina intensiva.
Si esto no se nos hubiera agarrado en el 2020, hubiera sido muchísimo peor. Y la secretaria médica ejecutiva del Sindicato Médico del Uruguay, Daniela Paciel, recordó las principales complejidades que representó para el personal de la salud la atención médica durante la pandemia, a 5 años de haberse declarado la emergencia sanitaria. Claro, dijo también que, bueno, que la pandemia dejó secuelas que persisten hasta hoy y que no había soporte psicológico necesariamente para el personal médico en todos los centros asistenciales. Fue una situación muy compleja que dejó muchas secuelas, no solamente secuelas del tipo emocional, emotivas, por la pérdida de seres queridos y por la pérdida de pacientes, sino también secuelas grandes desde el punto de vista médico, ¿no? Personas que tuvieron COVID y long COVID, y hasta el día de hoy seguimos viendo las consecuencias de esa pandemia, y hasta el día de hoy seguimos teniendo pacientes con casos complicados por COVID. Entonces, en realidad significó resignificar lo que es la asistencia y la asistencia sanitaria, ¿no? Algunas instituciones médicas han brindado soporte psicológico al personal sanitario, ya sea médicos, médicas como licenciados. Algunas otras instituciones no. Algunas personas han podido recurrir a este tipo de apoyo, que hasta este momento no se había manejado mucho en el Uruguay el estrés postraumático que sí ocasiona la asistencia de estos pacientes, ¿no? Si el gobierno no pone de su parte, por más que la sociedad ponga de su parte, no se llega a ningún lado, y la cantidad de muertos que hubo en nuestro país refleja que tal vez las decisiones se tendrían que haber tomado con otro timing y de otra forma, pero aún y así pudimos salir como sociedad adelante. Presenta Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Carnaval en la cárcel de Punta de Rieles, donde está nuestro compañero Diego Martini, que nos cuenta. A ver, Diego, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, ahí vinimos y como la lluvia empezó a caer por acá, se trasladó la actividad para adentro, este carnaval de a pie que tiene a la Transitoria actuando en este momento, que paró la actuación para poder hablar un ratito con nosotros, y después va a venir Doña Bastarda y Asaltantes Combatentes, primero y segundo premio de murga de este carnaval. Así está el salón, que está repleto de actividades. Vamos a hablar un poco con los integrantes de la murga que andan por acá. ¿Qué hace Martín? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, contanos un poco de esta murga, cómo se formó, cómo taburan. Bueno, en realidad es más que nada un taller de murga, ¿no? O sea, no nos consideramos murga porque nos falta muchísimo para eso. Es un taller que, bueno, renueva caras, voces por las circunstancias, entonces no podemos decir que es murga. Creo yo que suena bien, y bueno, hace más de 2 años que está este taller vigente. Uno de los creadores anda por ahí, pero nada, es algo para nosotros, es muy importante, porque darnos este espacio, la verdad que rehabilita, la verdad que distrae, y tenemos nuestro momento de pasarla bien, por lo menos dentro de lo que nos toca vivir. Así que bueno, vamos perdurando, por lo menos un poco más. ¿Entendés que por ahí el camino, que le den más cosas para que ustedes puedan seguir rehabilitándose? Yo creo que sí, o sea, por lo menos esta unidad tiene deportes, tiene, bueno, candombe, tiene murga. Ahora estuvo viniendo la gente de rugby, la Fundación Fénix. Yo creo que sí, yo creo que acá sí. Ojalá que se tome el ejemplo, que sea una unidad ejemplar para todas las demás, y que consideren que muchas veces, si cada uno se pone a pensar, el que más o menos no es delincuente, ¿tá? Si vas a otra cárcel, con otro contexto, es muy difícil. Es muy difícil tema rehabilitación. Entonces estaría muy bueno, ¿tá?, que se tomara como ejemplo esta unidad. Martín, te voy a pedir un favor. Yo voy a hablar ahora con Ana Juanche, que es la directora del INR. ¿Te animás a ir preparando la murga? Así podemos escuchar un pedacito en el cierre del móvil. No te quiero tapar porque... No, anda preparándola y yo te doy el arranque. Sí. Vamos a hablar con Ana Juanche, que está por acá brevemente, directora del INR. Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué significan este tipo de actividades? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos y muy contentas. La expresión cultural en el marco del INR es sustantiva para justamente promover las políticas de rehabilitación. Punta de Rieles tiene una larga historia
de propuestas culturales, socioeducativas, y poder compartir hoy este espacio es también poder visibilizar que podemos hacer cosas positivas y que la privación de libertad puede ser un proceso participativo, un proceso positivo que puede transformar también las cosas más feas en proyectos de vida alternativos al delito. Nicolás Piñeiro, que es director de la unidad, recién, Martín, que hablaba en representación de la Murga, destacaba la gran cantidad de opciones que tienen acá. ¿Ese debería ser el camino? Sí, bien, buenas noches. Sí, en estos momentos estamos con esta actividad que se dio a través de colaboración de agentes externos al Ministerio Interior, al INR, que en este caso es de EPU. Bien, instancias que suma estos elementos externos que vienen a colaborar. Hay muchas entidades que colaboran, me pasaría un rato nombrándolas, pero tenemos mucho apoyo de afuera y es muy importante para los tratamientos de salud mental, para los tratamientos de adicciones y sumar más en esos puntos. Agradezco a los dos. Le prometí a Martín que iba a cerrar con ellos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí se va agitando entonces la murga. Cerramos con la murga. Le voy a dar ahí viene el primer premio de murga justo. No sé si tengo 20 segundos para hablar con alguno de ellos. Que estamos en vivo. A ver si puedo agarrar a alguno de ellos. Brevemente. Camilo, perdoná, estamos en vivo. ¿Qué significa traer el primer premio acá hoy? Bien, una experiencia increíble. Parece como de cuentos, desde que entramos y todo el caminito conversando con la gente que está acá y la gente de policía y nada, estamos todavía medios impactados de todo esto. Menor la figura de murga de carnaval, ¿todo bien? Bueno, te va a tocar hacer algo que también habla de los que están acá. Sí, desde anoche venía pensando en eso. Nada, es muy emotivo, realmente. Ahora estábamos justo un poquito demorados y nos dijeron que estaba la murga y dijimos vamos a apurar un poquito y bueno, medio que nos mandamos y bueno, por lo menos podemos ver acá con los colegas también, ¿no? Porque viven la murga con un sentir muy importante y nada, de verdad es muy importante para nosotros estar acá hoy. Muchas gracias, saludos. A ustedes, vamos arriba. Perdón por lo largo del móvil y le quiero pedir a nuestro compañero Fabián si puede mostrar cómo los integrantes de Doña Bastarda están saludando a los integrantes de la transitoria en este momento. Así que bueno, nos quedamos a escuchar la murga nosotros, pero bueno, se van quedando con esto también. Presentó Antel con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Le agradecemos a Diego y al resto del equipo y ahora cambiamos de asunto, miramos hacia el Palacio Legislativo porque con las firmas de integrantes de las bancadas a nivel de la Cámara de Representantes, del Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente y también con la firma del diputado nacionalista Alejo Umpierres se presentó un nuevo proyecto de ley orientado a legalizar la eutanasia. Recordemos que una iniciativa similar promovida en el anterior periodo por el ex diputado Ope Pasquet, obtuvo media sanción en la Cámara de Representantes en 2022, pero no logró la aprobación en el Senado. Para nosotros es relevante en la medida que consagra dos principios fundamentales. En primer lugar, el principio de la libertad. La libertad que tenemos todas las personas en una circunstancia muy compleja, como es el padecimiento de una enfermedad incurable, de una enfermedad grave, recurrir en definitiva ante un dolor insoportable a este mecanismo para terminar con ese dolor. Y esto se conjuga con otro principio determinante como es el de la dignidad humana. Ningún ser humano tiene que sufrir innecesariamente, tiene que padecer un dolor insoportable. Entonces, aquí de lo que se trata es de consagrar la muerte digna. Cuando no hay ningún otro mecanismo para paliar ese sufrimiento insoportable, no hay cuidados paliativos, no hay ninguna otra herramienta médica, que la eutanasia pueda ser una herramienta para morir dignamente. Esa es la explicación de la presentación de este proyecto que naufragó en el periodo pasado en el Senado de la República y de que confiamos que en esta oportunidad pueda prosperar. La sociedad, el cuerpo médico, los legisladores, el campo jurídico lo está discutiendo desde hace ya 5 o 6 años como mínimo. Ha madurado el tema, hay una amplia
aprobación en la población de la eutanasia como el fin de la vida con dignidad en determinadas circunstancias y con garantías, y nos parece que no podemos obligar a la gente a sufrir en determinadas circunstancias y tenemos que darle la posibilidad de elegir de forma autónoma y libre de morir con dignidad. Nos parece que esto es un derecho humano, no obliga a nadie, solamente da la posibilidad. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Y otra vez cambiamos de asunto porque ONU presentó cifras acerca de la violencia online, o sea, en línea contra mujeres. Y es el tema de la columna que pasa por redes, pero va más allá, que trae semanalmente Ana Laura Pérez. ¿Cómo te va, Ana Laura? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Martín? Todo bien. ¿Por dónde empezamos? Empecemos un poco por empezar por quiénes estamos en los entornos digitales, porque eso también es interesante cuando pensamos en que estamos todos, ¿no? Tenemos esta percepción. Y bueno, no, en realidad existe una población bastante significativa de mujeres, en este caso son cifras que se presentaron por el mes de las mujeres y hacen énfasis en las diferencias de género. Entonces, en primer lugar, eso creció de forma bastante significativa, más de 10% en los últimos años, la cantidad de mujeres que accedieron a entornos digitales, o sea, que se pueden conectar en Internet, que pueden utilizar Internet, etc. Ahí vemos que pasó del 50% de las mujeres al 65% entre 2019 y 2024. Igual, de todos modos, para que quede claro, 277 millones, ¿sí?, más de hombres que mujeres usaron Internet en 2024. Existe una brecha, que es lo que planteabas al comienzo. Exactamente, existe una brecha. Como en montones de otros planos, claro, en Internet también existe una brecha entre el uso y la intensidad del uso entre hombres y mujeres. Ahora, esto de que haya más mujeres, pese a la persistencia de esa brecha, accediendo a Internet, lo cual potencialmente es positivo, viene con efectos secundarios también. Exacto. Internet tiene eso, ¿no? Los entornos digitales tienen eso. Tienen un montón de oportunidades para las mujeres, pero también implican aumentar los peligros. Así como la calle, exacto, así como la calle es una oportunidad, también es un peligro para las mujeres. En Internet y en las redes sociales pasa lo mismo. Entonces, lo que también implica es, si bien no, esto depende de algunos estudios muestran mayor violencia sobre las mujeres que sobre los varones y otros muestran la misma cantidad. Lo que sí es, existen especificidades respecto a la violencia. Digamos, no es la misma violencia la que sufren los varones que las mujeres, claro, en los entornos digitales. Las características de esa violencia. De hecho, hay estudios anteriores específicamente para Uruguay que muestran esto mismo que podemos ver en los números. Si vemos la placa siguiente, se muestra un poco cuáles son las características de esa violencia. Las mujeres... Esto es como muy significativo y es hasta macheable con otros tipos de violencia, por ejemplo, los de la calle. Más de la mitad de las mujeres adultas de los países consultados en este estudio, sí, 53%, dicen que sufrieron alguna forma de violencia facilitada por la tecnología alguna vez en su vida. Ajá. Estamos hablando de más de la mitad que por lo menos alguna vez padecieron esto, de las que se conectan. Claro. Exacto, de las que se conectan, exacto. Entonces, para las mujeres, a diferencia de los varones, estar en línea muchas veces es sufrir violencia, ¿no? Son casi sinónimos. Y después, esto que yo decía, ¿cuáles son las características que son específicas? Por ejemplo, las mujeres sufrimos violencias que tienen que ver con el cuerpo y la sexualidad, por ejemplo. Las mujeres sufrimos violencias que tienen que ver con amenazas específicas a nuestra integridad o la integridad de nuestros hijos. Eso se ve en la otra placa que también lo podemos ver. Sufrimos también violencias que tienen que ver... la mayoría de las violencias que sufrimos, porcentualmente, esto también es muy significativo porque el estudio que se hizo para Uruguay, el monitor que InMujeres instaló hace unos años en Uruguay, muestra prácticamente el mismo orden de violencias específicamente para el Uruguay. Uruguay en línea, desgraciadamente. Exactamente. 12% de las mujeres sufrimos una subestimación de nuestras capacidades. Cuando hablamos de un tema, lo primero que nos dicen es no tenés la capacidad, aun cuando tengamos formación mucho más elevada que quien nos dice que no podemos hablar de ese tema. Después los ataques por afiliación política o compromiso cívico. Los comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad. Estos son muy específicos para mujeres. Los ataques sobre la identidad. Las mujeres que forman parte de, que tienen, por ejemplo, diversidad en cuanto a su raza o a su etnia, sufren
discriminaciones cruzadas y ataques cruzados por eso también y su condición de mujer. ¿No? Exactamente. Y después, en general, lo que dice el estudio es que hay por lo menos 3 amenazas directas por cada mujer que está en línea, ¿no? O sea, que las mujeres que están en línea, en redes, sufren 3 amenazas directas por mujer. Eso significa que algunas no las sufren y otras sufren volúmenes gigantescos. Y seguramente en eso pesen las intersecciones, condición racial, condición de género y otras que podríamos poner arriba de la mesa al momento de pensar en escenarios. Para cerrar, ¿cuáles son las consecuencias de estas violencias? Bueno, una de las consecuencias que también cruzan la mayoría de los países es que las mujeres se retiran del espacio público. Muchas veces, justamente, recibir este tipo de ataques genera que las mujeres consideren, piensen, por lo menos revisen la decisión de ocupar espacios de públicos o de poder y en algunos casos incluso se retiren de lo que es la militancia, la acción política, la militancia social. Muchas mujeres, en Uruguay eso ocurre, consideran varias veces mantenerse en política por las agresiones que reciben en línea. Claro, es una consecuencia tremenda, ¿no? Porque es un disciplinamiento. Finalmente, claro, otras desigualdades se potencian a partir de esos extremos. Exacto. Muchas gracias, Ana Laura, y hasta la próxima. Placer. Nos vemos. Seguimos haciendo MBD Noticias. Ahora hay llamado desde exteriores. Creo que va a aparecer Martín Duarte. Clasificadores. Sí. ¿Qué pasó? No está saliendo el micrófono. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahora sí, compañeros, se escucha por ahí. Le decía que estábamos con la candidata Verónica Piñero, que está recorriendo distintos barrios. Estábamos en el comité No Te Rindas. Y yo hacía referencia a una serie de reuniones que tuviste en la jornada de hoy con organizaciones, con clasificadores, por ejemplo, en un tema que obviamente se ha instalado como de los primordiales a resolver, que es el de la basura. ¿Qué dejó esa reunión con los clasificadores, que tienen un papel muy importante también, ¿no? Sí, clasificadores y clasificadoras que tienen un rol muy importante. Estuvimos reunidos con el sindicato, con la UCRUS, que nuclea clasificadores que están trabajando en las plantas de clasificación, también quienes trabajan con los residuos clasificando en diferentes lugares. Ellos ahí nos contaron, y ellas también, los desafíos que incluye la tarea y la acción que tienen. Muchas cosas por delante para trabajar. Creo que hay que mejorar mucho la situación en las plantas de clasificación, a poder ampliar las cosas que desarrolla cada planta de clasificación para que no sea solo recuperar material, sino poder hacer una valorización de ese material, y obviamente también buscar la formalización de quienes trabajan con los residuos, quienes trabajan clasificando los residuos, formalización y dignificación del trabajo, ¿no? El programa de motocarros, por ejemplo, incluye a ex clasificadores que ahora tienen esa tarea. Bueno, ¿de qué forma ampliamos y buscamos que ese trabajo, que es tan importante también para el reciclaje de materiales, para poder recuperar materiales y valorizarlos, de qué manera se hace de una manera digna y en condiciones que no sean un riesgo para la salud, y obviamente de una manera formal, ¿no? La economía informal de los residuos, que se da sobre todo en la periferia de la ciudad, implica un riesgo para las familias que lo realizan, un riesgo de salud, pero también un riesgo ambiental por el descarte de la clasificación en donde queda, muchas veces contaminando ríos y arroyos. Tenemos que trabajar mucho más en eso, lograr avanzar. Se ha avanzado con la política de bolsones para recuperar materiales y con los sitios para los ecocentros, por ejemplo, que permiten también recuperar materiales. Bueno, tenemos que ver de qué forma damos un salto y crecemos en la recuperación de materiales. ¿Se está pensando en algún sistema nuevo? A propósito un poco también del eslogan Revolucionar Montevideo, ¿no? A la hora de puntualmente de la limpieza, ¿no? Teniendo en cuenta que los distintos candidatos vienen planteando trabajar e identificar los problemas puntualmente de las zonas y de los barrios para ver cuál sistema es más efectivo. Sí, ahí lo que es claro que el sistema de contenedores llegó a su límite, que tenemos que hacer una transformación profunda y radical en el sistema de recolección. Lo que estamos planteando es transformar el sistema de recolección en un periodo corto, en 2 años, instalando sistemas de recolección adaptados a la realidad de cada barrio, ¿no? Como Santiago Vázquez tiene recolección intradomiciliaria con 2 contenedores para reciclables y para materiales mezclados, con una recolección de un camión que se lleva el contenido de esos contenedores, que también se replicó en barrio
barrio Ayubá, tenemos que llevarlo a los barrios, la recolección intradomiciliaria a los barrios que se pueda, y también la intrapredial en complejos habitacionales, en cooperativas de vivienda, y donde tengan que seguir existiendo contenedores en vía pública porque la densidad de población no da o las características del barrio no da para eso, mejorar mucho la logística para que los residuos estén menos tiempo en la vía pública. Creo que tanto la gestión ambiental, que incluye la limpieza, como la movilidad, requieren transformaciones profundas y por eso hablamos de revolucionar Montevideo. La última tiene que ver con este tipo de encuentros que venís manteniendo con los vecinos. ¿Qué tipo de demanda? Y obviamente uno tiene que tener la oreja atenta y tomar nota. ¿Y cuánto de lo que deja este tipo de encuentros se puede incorporar también a un futuro programa o a futuras medidas, ¿no? Bueno, el Frente Amplio tiene su programa que va a terminar de estar aprobado el 20 de marzo. Nosotros estamos también trabajando en el marco de ese programa en propuestas y también todo este proceso de escucha, el recorrido por los comités de base, las ferias que hacemos y las barriadas los fines de semana y las reuniones con organizaciones también nos están permitiendo poder alimentar esas propuestas más concretas que vamos a ir planteando en el marco de la campaña a partir del 20 de marzo. Todo estamos escuchando y lo importante es escuchar, muchos planteos acerca de la limpieza, la gestión de los residuos, la preocupación sobre el ambiente, la movilidad también es una de ellas, la seguridad, bueno, todos, algunos son más rol de la Intendencia y otros no, y ahí lo que sí vemos es una gran oportunidad, al haber asumido el Frente Amplio, el Gobierno Nacional, una gran oportunidad que una próxima Intendencia Frente Amplista pueda tener la posibilidad de articular y territorializar mucho más las políticas sociales, políticas de seguridad y en todo lo que se pueda articular, tanto con el Gobierno Nacional como con los gobiernos municipales. Verónica, muchas gracias. La candidata Verónica Piñeiro, que mañana sobre las 18:30 en la Huella de Sereni va a ser el lanzamiento oficial de su candidatura y que mantiene estas reuniones con los vecinos aquí desde Sayago. Presentó Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional con uno de los hechos más destacados de las últimas horas, que tiene que ver con la represión policial desatada en la jornada de ayer durante la marcha de los jubilados en Buenos Aires, que sigue teniendo ecos todavía en esta jornada. Allí estamos viendo algunas de las imágenes que se produjeron en el día de ayer, donde el hecho más grave radica en el ataque que sufrió un fotoperiodista, Pablo Grillo, que está en una situación de salud muy grave, con traumatismo craneal, fracturas varias y pérdida de masa encefálica. Su situación es grave pero estable, según los últimos datos aportados, en uno de los episodios más lamentables que se generaron en la jornada de ayer, en una marcha que tiene lugar todos los miércoles, pero que ayer se vio acicateada por la presencia de algunas organizaciones sociales y barras de equipos de fútbol, algo que llevó precisamente al gobierno a hablar de un intento de golpe de Estado por parte de los manifestantes. El gobierno defendió el accionar de las fuerzas de seguridad, a pesar de algunos hechos que luego trascendieron y en los que se vio también la mano de algunas operaciones, como por ejemplo el dejar caer una pistola por parte de la policía en el lugar de los hechos, como se dice popularmente, plantar un arma. También el abandono en el que dejaron un patrullero para que fuera incendiado por los manifestantes y a partir de allí generar y gestar, según los denunciantes, una serie de situaciones. Por otra parte, algunas organizaciones ya han denunciado ante la ONU y el Comité Internacional de Derechos Humanos, el Comité de la OEA, para que investigue el accionar de la policía, que fue defendido por la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien hoy fue más lejos. No solamente acusó a los manifestantes de estar organizados para dar un golpe, sino que además acusó a la jueza Karina Andrade, que tuvo a su cargo la detención de unas casi 100 personas, de haberlas liberado, y dijo también que va a pedir la destitución de esta jueza, que va contra las leyes argentinas. Entonces, de ninguna manera nosotros aceptamos que una jueza contravencional de la ciudad de Buenos Aires haya liberado y planteado que los violentos que rompieron todo el día de ayer hayan ido a defender derechos.
Y por otra parte, algunos analistas entienden que la situación que atraviesa políticamente la Argentina es de extrema gravedad y de una lógica autoritaria, al punto de denunciar que la democracia mismo está en peligro en el vecino país. Uno de ellos fue Ricardo Foster, doctor en filosofía y docente de la Universidad de Buenos Aires, que le dijo a MBD Noticias, le contó cuál es a su entender la situación que se vive actualmente en el vecino país. Fue una represión salvaje, indiscriminada, violentísima. En los hechos, ahora hay un periodista, fotógrafo que está debatiéndose entre la vida y la muerte, producto de un escopetazo directo de gas lacrimógeno sobre su cabeza. Pero básicamente lo que estamos viendo es un gobierno que está dando pasos cada vez más rápidos hacia una lógica autoritaria, antidemocrática, que conjuga, por un lado, la represión en las calles para disuadir, para generar miedo, con dejar cada vez más al costado al Congreso de la Nación, al Poder Legislativo, y gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Creo que estamos viviendo un momento político de extrema gravedad en Argentina, con el sistema democrático que está en riesgo porque si bien hay que tener mucho cuidado con las palabras y a veces la palabra fascismo no da cuenta exactamente de lo que está sucediendo, sí es claro que el mileísmo supone una experimentación. La experimentación tiene que ver con ir corriendo los límites de la legalidad, los límites de la Constitución. El gobierno de Milei es un gobierno ultraliberal que al mismo tiempo representa una visión de extrema derecha. Y este también es un fenómeno con características propias, porque no es las extremas derechas europeas que son etnonacionalistas y con condimentos racistas, sino que esta es una ultraderecha que a su vez tiene una visión radicalmente ultra neoliberal y completamente asociada al proyecto global hoy de Donald Trump y de lo que eso representa, ¿no? Ponemos en pantalla lo que proyecta Inumet para las próximas 48 horas. Empiezo repasando el pronóstico para este viernes, 14 de marzo, o sea, para mañana. Por la mañana, cielo nuboso con probables precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Y por la tarde y la noche, algo nuboso y nuboso con probables precipitaciones aisladas. Temperaturas extremas pronosticadas para este viernes, mínima 14 grados y máxima 24. Y el sábado, no el jueves, sino el sábado, 15 de marzo, la máxima será de 25 grados y la mínima de 14. Estará nuboso con periodos de algo nuboso. Así que el fin de semana aparentemente empezará sin precipitaciones en Montevideo, pero como siempre decimos, habrá que ajustar mañana, no más cerca del sábado, si efectivamente eso se mantiene o si no cambia. Ahora les dejamos ya todo pronto para que se queden y compartan o disfruten de la próxima edición de Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Y los invitamos a que nos acompañen mañana con el reencuentro con las noticias, que será a las 8 de la mañana, luego a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, hasta mañana. Que pasen bien.